Ahora, cuando hablamos de el altar del incienso, pues hablamos de la unción, y conforme a la Torah, pues los dos altares estaban conectados. Lo que leemos en el libro de Chemá en el capítulo 30, versos 27 y 28, que ya corresponden a la otra paracha, dice que ambos altares, el del incienso y el del holocausto, eran ungidos con el aceite santo de la unción. Después de que el Mizcán y sus utensilios eran ungidos, se ungían los dos altares. Dice en el verso 26 y 28, con él ungirás el Mizcán de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Si nos damos cuenta de la secuencia de estos versículos, aquí en el Mizcán, el arca, la mesa, el candelabro o el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, vemos que la unción conecta los dos altares. La unción, había una conexión entre los dos altares. Así que la unción del Ruach representa el mover del Eterno. Y lógicamente que, según el mover del Eterno, el altar del incienso y el altar del holocausto estaban conectados. O sea, la unción es el elemento conectador. Sin el espíritu de santidad no hay conexión. Sin el aceite no hay conexión. Por eso Yeshua dijo, os enviaré el Espíritu de Santidad y Él los va a guiar a toda verdad. Podemos tener el altar del holocausto, el altar del incienso, podemos tener el candelabro, podemos tener toda la parafernalia, podemos tener todo, pero si no está el Espíritu de Santidad operando en ese mismo, conectado en todo lo que hacemos, lo estamos haciendo de una manera que no es correcta, que es plana, que no conecta realmente, porque la palabra dice conectando lo espiritual a lo espiritual. Así que la unción es el elemento conectador. Y la unción nos habla de aceite, y aceite nos habla del espíritu de santidad. Entonces, los altares estaban conectados ahora, no solo por el aceite de la unción, sino también por la sangre que era la ofrenda por el pecado que se ofrecía como propiciación en el día de la expiación. ¿Sí? O en el día de la propiciación, digámoslo mejor, el día de la expiación o el día de la propiciación, ¿sí? Y ese lo que llamamos el Yom Kippur, se llevaba a cabo una sola vez al año, donde el sumo sacerdote entraba, únicamente él podía entrar al lugar santísimo, al Kadosh Kadoshim. Ese día la ofrenda más importante era la ofrenda por el pecado. Recordemos los dos machos cabríos, la ofrenda para hacer todo esto relacionado con Yom Kippur. Pero aquí nos está hablando acerca de, después de que se derramaba la sangre de esta ofrenda, se llevaba del altar al lugar santo y se aplicaban las cuatro esquinas del altar del incienso. Recordemos que el altar del incienso se encontraba junto al velo, junto a la tela que había en el lugar santísimo, donde se terminaba el lugar santo y comenzaba el lugar santísimo. Ahí estaba el altar del aceite, el altar del incienso, digo, el altar del incienso. Entonces, después de que la sangre se llevaba al lugar santo y se aplicaba en las cuatro esquinas del altar, parte de esta sangre también se llevaba al lugar santísimo y el resto se derramaba alrededor del altar que estaba fuera del lugar santo, que es el atrio, ¿no? Recordemos que en el atrio estaba el cobre que nos habla del juicio. Entonces, esta sangre propiciatoria también conectaba a los dos altares. O sea, no solo estaba el aceite, sino la sangre. Son dos cosas importantes, aceite y sangre. O sea, el sacrificio expiatorio de Yeshua, la sangre, y el aceite de la unción, que es el símbolo del Ruach HaKodesh. Yeshua y el Ruach HaKodesh van de la mano y son uno solo. Entonces, además los dos altares estaban conectados por el fuego del altar que estaba en el atrio. ¿Sí? Si miramos lo que dice el Brit Hadashah, vamos a ver que no se permitía ninguna clase de fuego extraño para quemar el incienso. Más bien, lo que vemos acá es que el único fuego que se podía usar era el del altar del holocausto. Y este fuego se dice que descendía del cielo. Este no era un fuego extraño,
Recordemos que Nadab y Abiú murieron por entender un juego extraño. Este era un fuego que venía de lo alto, el fuego celestial, digámoslo así, el fuego que provenía del Eterno, el cual se usaba en el altar del holocausto. Entonces, eh, lógico, también se usaba para quemar el incienso. Y esto nos habla pues que el fuego utilizado para quemar las ofrendas también conectado a los dos altares. Ya tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos el aceite, tenemos la sangre y lógicamente tenemos el fuego, que también conectado a los dos altares. Son tres cosas que ya estamos viendo que eran indispensables y que conectaban los dos altares. El altar del holocausto, que era el altar que estaba de cobre, con el altar de oro, que era el altar del incienso, que nos hablan de dos sitios donde había fuego. El segundo, que era el altar del incienso, que en la palabra se habla acerca de último, precisamente de último se habla acerca del altar del incienso. Eh, ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de una madurez espiritual para poder llevar ese altar del incienso las oraciones. O sea, no estaba a la entrada del Mishkan, no estaba en medio, sino que estaba entrando al lugar santísimo. Y ya lo vemos en el templo que construyó Salomón, en Shlomo, que el altar del incienso estaba ya en el lugar santísimo. Entonces, eso un tema para otro día. Pero bueno, del altar del holocausto lógico subía hacia Elohim un olor fragante, que era el olor del sacrificio, el olor de la entrega. Yeshua murió por nosotros. Y de hecho, el Padre dijo: "Este es mi hijo amado en cual me complazco". Yeshua dio su vida por nosotros, pero nosotros también necesitamos ir al madero. Eh, Yeshua dice: "Que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame". Pablo dice claramente: "Cada día yo muero". Él tenía su propia cruz. No podemos usar la cruz de Yeshua porque nos queda muy grande. Cada uno llevamos nuestra cruz y vamos allí con Yeshua, o en Yeshua mejor, a, eh, a entregar lo del viejo hombre, que eso produce un olor fragante. Ahora, también del altar del incienso subió un olor grato, ¿sí? Un olor fragante. Así que, lógico, de ambos altares subió un olor fragante que satisfacía al Eterno. Tanto del lugar del sacrificio como del lugar del altar donde estaba el incienso. ¿Sí? Recordemos que en el libro de Revelación habla sobre el incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, lógico, sin embargo, existe una diferencia entre estos, es que en el altar del holocausto se quemaba para juicio, recordemos, el altar de cobre, el juicio, mientras que en el altar del incienso se quemaba para la aceptación. Entonces, estas son las únicas cosas que encontramos aquí que son distintas. Eh, Sucedía uno con fuego, pero el uno era para juicio, que era lo que sucedía en el atrio, y sucedía para aceptación, que era lo que sucedía en el lugar santo donde estaba el altar del incienso. Aunque vemos que los dos tipos de quemados se reflejan el uno con el otro, ¿sí? La primera es que se produció un olor fragante y el del altar de los holocaustos se reflejaba en el altar del incienso. Y viceversa, en el altar del incienso también lo mismo. Así que el olor fragante que subía hacia el Eterno desde el altar del holocausto se reflejaba en el olor fragante que llegaba desde el incienso, del altar del incienso. Entonces, en estas dos clases de olor fragante que, que van de la mano, ¿qué encontramos? Encontramos la dulzura de la muerte de Mashiach en el altar de las ofrendas, que era afuera, y la dulzura de Mashiach en su resurrección. Ahora, no solo en su resurrección, sino en su ascensión, que estaba allí manifestado en el altar del incienso. Sí, él resucitó y ascendió. O sea, ese olor de incienso subía como olor fragante. Para el Eterno fue un olor fragante la resurrección y la ascensión del Mashiach. Entonces, ahora, ¿para qué sirve? El aroma de Mashiach en su resurrección
y en su ascensión sirven para que seamos aceptados. El uno y el otro van de la mano para que seamos aceptados ante el Padre. Entonces vemos que estos tres elementos, la unción, la sangre y el fuego, es lo que veníamos entendiendo, estos conectaban los dos altares, en los dos altares donde había fuego. Entonces, ahora, algo interesante que tenemos que ver es que, así como estos dos altares estaban conectados, el salmista habla de ellos de una manera simultánea. Dice el salmista, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Yahweh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío. Aquí vemos, recordemos que los salmos, los salmos eran, los salmos eran poesías. Y aquí el salmista está expresando su aprecio por los dos altares. Es importante que entendamos y que consideremos que en la morada del Eterno había dos muebles, y aparte de esos había otros utensilios como el arca, la mesa, el candelero. Sin embargo, lo que más apreciaba el salmista eran estos dos altares. Por eso dice el gorrión y la golondrina, y esto representan a los seres humanos que son pequeños, que somos pequeños, que somos débiles, que somos insignificantes. Precisamente Yeshua dijo que dos gorriones costaban una moneda, lo que equivale a un centavo, Mateo 10:29. Sin embargo, nosotros que somos tan insignificantes como un gorrión, hallamos casa en los altares del Señor, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Entonces, pues, además, al igual que las golondrinas, pues podemos poner a nuestros hijos en estos altares, ¿no? O sea, es la ventaja que llevamos nosotros, es que así como nosotros, como la golondrina, y como el gorrión, nosotros también podemos, hay una promesa, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Salmo 84 es lo que estamos hablando, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que los gorriones y las golondrinas hagan sus nidos en los altares del Señor? Que es lo que dice el salmista. Incluso podríamos pensar que los altares son lugares desolados o despedados. Sin embargo, este salmo, el Salmo 84, es un salmo que está lleno de mucho amor. Es una gran apreciación lo que el salmista hace por la morada del Eterno, ¿sí? Especialmente por estos dos altares. Y lógicamente que estos dos altares representan la muerte de Machía y su intercesión. La muerte de Machía y su intercesión. La muerte de Machía en el atrio y su intercesión en el lugar santo, en el altar del incienso. Entonces lo vemos muy claro. Todo se relaciona con el Machía, su muerte y su resurrección. Y lógicamente al resucitar está su intercesión. Todo lo que pidieras al Padre, Él lo hará porque yo voy al Padre, dice Yeshua. Entonces debemos compararnos con ese gorrión o con esa golondrina que hace su nido y empolla sus hijos en ellos, ¿no? Es algo que el salmista habla de una manera muy especial. Ya para terminar, algo que es muy importante y es que muchos creyentes solo han experimentado uno de los altares, el primero, que es el altar de las ofrendas, el altar del sacrificio, que se encontraba en el atrio, ¿no? O sea, podemos decir que ellos tienen la cruz, pero no tienen el altar del incienso. Y eso es importante que tengamos tanto la cruz como el altar del incienso. O sea, nosotros debemos experimentar estos dos altares. ¿Sí? Y entender que esto no es simplemente un estudio bíblico, una enseñanza bíblica, sino nuestra oración y nuestra vida de oración debe ser en el Eterno, con el Eterno dentro de nosotros como este suministro y satisfacción. En Él, por Él y para Él. ¿Sí? Si queremos tener una vida de oración adecuada, pues también debemos ofrecer a Mashiach como el incienso. Y ese incienso al Eterno. Entonces,
también debemos entender que esta clase de oración está ligada al Mashiach crucificado y resucitado. Entonces, es importante que lo hagamos y presentemos estos puntos al Eterno en oración y, lógicamente, pedirle a Él que nos siga revelando mucho más de lo que hasta ahora nos ha revelado. Entonces, cuando miramos que la revelación acerca del altar del incienso es una gran ayuda para nosotros como creyentes, eh, debemos darle gracias al Eterno por todo y en todo. Decirle al Eterno que tenga misericordia de nosotros para que veamos que esa vida de oración adecuada y esa vida de oración sincera que se encuentra lógicamente en el Eterno salga de un corazón contrito y humillado, salga de un creyente transformado por el Espíritu de Santidad, eh, ligado al Mashiach, crucificado juntamente con Yeshua, pues la palabra dice que hemos muerto en su muerte, hemos resucitado en su resurrección y estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, es importante que entendamos que nuestros ojos, o sea, que debemos orar al Eterno para que nuestros ojos sean abiertos para ver todo esto, para que podamos encontrar la revelación de su palabra, podamos crecer en santidad y podamos crecer, de permitir que Él crezca en nosotros de una manera abundante. Yeshua dice: yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Amén. Chao, shalom para todos. El Todopoderoso les continúe bendiciendo.